Hola, soy Fer y hoy les voy a enseñar todo sobre cómo delinear sus ojos desde el delineado más básico hasta el que está súper dramático, porque es algo que ya les he pasado en otros videos pero no se los explico súper bien. Entonces creo que es algo muy básico que deben de aprender a hacer y también algo que se le complica a mucha gente. Entonces yo personalmente aprendí viendo y espero que a ustedes también les sirva mi video para que aprendan cómo hacerlo. Yo les recomiendo hacerlo antes de ponerse el rímel porque es más fácil, no se arruinan el rímel que ya se pusieron y aparte no les estorban las pestañas y sobre todo si las tienen largas. Pero hoy en la mañana tuve que ir a hacer una cosa a la escuela, entonces ya estaba maquillada y quise aprovechar para grabar. Porque si me siguen en Twitter, si no lo hacen, el link está en la descripción, igual que en mi Instagram. Bueno, si me siguen en Twitter se pudieron haber enterado de que fui al dermatólogo y me dijo que no me puedo maquillar, que no me puedo poner nada en la cara. Entonces, pues, esta semana no va a haber ningún tutorial como de todo eso de la base y algo más complicado porque pues no quiero darle como un descanso a mi cara, pero ya la siguiente voy a hacer como trampa, solo los días en los que grabe, porque sí, también quiero que se recupere porque hoy me da mucha comezón, todo el día me estoy rascando, no me estoy rascando porque me voy a lastimar, pero me dan ganas de rascarme toda la cara. Pero el sábado ya les voy a hacer un video que me lo han estado pidiendo muchísimo en Twitter y en los comentarios, que es el video sobre mi cabello, así que espero que les guste, que no me vea muy rara sin maquillaje en la cara. Y ya vamos a empezar porque no sé cuánto le vaya a tardar porque hay muchas cosas que les tengo que enseñar. Hay muchas cosas que podemos usar para delinear los ojos, que es el típico delineador en gel, este es el de Maybelline Eye Studio, mi favorito es el que yo uso. O también podemos usar de las que son como plumitas, con una puntita de una esponjita, que no tengo ninguna ahorita para enseñarles, pero es el típico que tiene delineador líquido adentro y nada más usas la pluma para hacerlo. El delineador líquido que viene como en un pomito, o esta pluma que acabo de comprar, que es un delineador que se llama Lasting Drama Black Shock de Maybelline, que es como si fuera uno de esos de los que tienen líquido adentro, pero está lleno de delineador en gel y tiene como una punta aquí por donde sale. Está súper fácil de usar, pero hoy lo voy a enseñar con la brocha y el delineador en gel porque se me hace más fácil. Y para las brochas, la que pueden usar es esta, que aquí se ve. Es la E05 de Sigma y es solamente como la puntita de una pluma. A mí se me complica más, pero para delineado más preciso, esta es. Y para la típica que pueden usar, que les va a facilitar el trabajo muchísimo, son estas que tienen como la puntita en un ángulo y esta es la E65 que siempre me ven usar en mis videos. Si no pueden comprar el nuevo delineador de Benefit, el The Real Push-Up Liner, les recomiendo este porque creo que encontré la copia perfecta para ese. Primero les voy a enseñar cómo hacerlo en ojos almendrados, que a lo mejor no es tanto mi tipo, pero no los tengo ni tan redondos ni tan jaladitos, entonces ese es el primero que vamos a hacer. Voy a usar el delineador que ya les dije, que es el Maybelline Eye Studio en Black is Black, y la brocha esa que ya la pueden ver mejor, ahí no enfoca. Y lo primero que voy a hacer es no tener nada ahí, como les dije, empezar sin rímel. Voy a poner de esto solo unos golpecitos hasta que quede medio negrita mi brocha. Vamos a ver el primer delineado, que es el más básico, que solamente es la línea por tus pestañas que va a hacer que se te vea más definido y te va a dar un poquito también más de forma a tu ojo, pero no de manera dramática. Para alguien que no usa tanto maquillaje, este es perfecto. Entonces, lo que yo hago es con un dedo, no puedo con la otra mano porque estoy agarrando el espejo, jalar mi ojo, y la manera más fácil de hacerlo, a ver si me acerco más, es dando golpecitos súper pequeños y unirlos con la misma brocha para que quede lo más precisa posible. También pueden hacer como líneas pequeñas y unirlas a lo largo de su ojo, pero el método de los golpecitos nunca les va a fallar. Obviamente, pues si se les acaba el producto pueden ir agarrando más, pero agarren de poquito porque como es algo cremoso puede hacer que se manche o se deslice para otros lados. Ya que tienen esa parte, solamente falta hacer la parte de adentro. Esto, como les digo, es para ojos almendrados. Y voy a llevar mi brocha lo más cerca posible a mi lagrimal y otra vez, con golpecitos o trazos pequeños, voy a intentar unirlo con lo otro que había hecho. Como ven, está súper fácil. Se nota la diferencia, pero no es algo tan obvio y lo puede hacer cualquiera.
Ya si si no les queda tan intenso el color, pueden pasar otra vez con su brocha con mucho cuidado. Ahora, el siguiente delineador, que es el número 2, es el que va a ser delgadito de adentro y se va a ir haciendo grueso conforme llegas a la parte de afuera, pero sin hacer la colita todavía. Entonces, usando este delineador como base, vamos a apoyar nuestra brocha en la mitad del ojo donde se ve la pupila y llevarlo haciendo la línea más gruesa, tan gruesa como ustedes quieran, hacia la parte de afuera, parando donde terminan nuestras pestañas. Hay que tener paciencia para esto y si no les sale un día, no se vayan a rendir porque pues es algo que lleva mucha práctica y que obviamente no te va a salir a la primera. Algo que hay que cuidar es que no hay que hacerlo grueso en todo el ojo porque eso hace que se te deforme y se vea raro, o sea que tiene que ir siempre de delgadito a grueso. Y ya nada más, si se les hace que se ve como medio desequilibrado, pueden poner un poquito más en la parte de adentro, pero sin igualar el grosor de la parte de afuera. Algo que les recomiendo también tener con ustedes, aparte de su brocha y su delineador, es un limpiador de brochas porque después se les acumula mucho producto y se seca, entonces hace que la brocha no funcione tan bien como debería y por eso también se arruina todo el delineador. Y un algodón o 1 o 2 pedacitos de algodón, papel desmaquillante para cualquier error que pase porque siempre sucede y cinta transparente que ahorita les voy a explicar para qué. El siguiente que vamos a hacer es el que tiene la colita, pero todavía no es tan dramática, sino es como básica para alargar un poquito más tu ojo. Y lo que vas a hacer es con tu brocha la vas a apoyar horizontalmente, más bien en una diagonal, a partir de la parte donde termina tu ojo, como si dibujaras una línea con un lápiz de tu ojo hacia tu ceja, como si fueras a continuar esta línea si tu ojo fuera más grande. Así le vas a apoyar la brocha y vamos a hacer solamente con el tamañito de tu brocha una marquita. Y hay que tratar de no pasarse más porque se puede ver más dramático. Vas a cerrar tu ojo y vas a llevar desde esa esquinita conectándolo con la otra. Súper fácil, lo puedes hacer recto o después lo puedes como rectificar al grosor que tú quieras o con la curva que tú quieras. Y como ven ya me quedó más grueso, entonces voy a equilibrarlo con la parte de adentro. Todo se trata de observar y ver qué falta para que sea mejor. Si ven que su brocha se empieza a dejar de funcionar o que tiene ya mucho producto, solamente pongan poquito limpiador en un papel y pasan su brocha y ya va a volver a funcionar como nuevo. El último delineado básico, obviamente hay infinidad de formas de delineado y todo, pero estas son las que obviamente más gente usa. Es el que es la colita pero más alargada, como en el tutorial pasado que les enseñé el maquillaje tipo pin-up. Si no lo han visto se los voy a dejar abajo. Y usando otra vez este que tenemos como base, o sea, si se fijan, a partir de uno puedes construir otro de manera mucho más fácil. Siguiendo la misma línea voy a empezar a hacerla un poquito más larga hasta ahí, pero obviamente no la voy a dejar así porque se ve medio rara. Y otra vez desde ahí voy a conectarla con la parte de adentro. Siempre la marca se hace volteando hacia enfrente porque así es como todo el mundo te va a ver y como tú te vas a ver al espejo. Nadie te va a ver todo el tiempo así. Entonces lo que quieres hacer es que a la hora de unirla, esta línea no vaya a interferir con el pliegue natural de tu ojo. Porque si el color negro del delineador se mete en ese pliegue, a la hora que tú tengas tus ojos abiertos, se va a ver raro porque se va a ver como doblado. Entonces todo lo quieres hacer a partir de ahí. Si quieres puedes empezar con el ojo medio entreabierto para que no vaya a cruzar con ese pliegue. Algo que, como ya saben, me gusta hacer muchísimo cuando me pongo el delineador es delinear la parte de adentro de la línea de agua de mi ojo, y esto hace que se vea más completo y todavía te da más definición a tus pestañas. Entonces solamente agarrando un poquito de delineador
empiezo a pasar. Volteando para abajo es mucho más fácil porque así no llora el ojo. La parte difícil, que es lo que a todo mundo se le complica, es que le salga igual en la parte de, o sea, en el otro ojo. Y como les digo, todo se trata de observación, ir viendo y hacerlo pacientemente, no a la rápida, porque así es como pasan los errores. Y si te queda más grueso el del ojo nuevo, iguala el grosor del otro. Entonces no se acaba el mundo, tienes desmaquillante, puedes usar cinta, que es la parte que se me olvidó decirles, pero ahorita les digo en el otro ojo cómo le podemos hacer. Entonces no voy a hacer el de la línea delgadita porque ese se explica prácticamente solo, ya se los expliqué en el otro lado, ni el de la línea medio gruesa que termina donde termina tu ojo. Lo único que tienes que hacer para cambiarlo a ojo redondo es llegar a la mitad de tu ojo o un poquito 3/4 sin llegar hasta la parte del lagrimal, porque si tienes un ojo como así súper redondo, lo que tú quieres es alargarlo y no darle todavía como más altura. El truco de la cinta es prácticamente hacer lo mismo de acá, colocando una cinta como lo hice en el video del Smokey Eye, de esta manera, y le vas a dibujar por encima. Es la cosa más fácil, el cat eye a prueba de lo que sea, porque tú le vas a poner delineador por encima, pero la cinta va a proteger tu piel. Entonces, a la hora de quitarlo, te queda el delineado perfecto, que no vas a tener ningún error. Voy a hacer el que tiene la colita más pequeña. Entonces, volteando hacia el frente en mi espejo, voy a marcar donde la quiero. Y a partir de esa línea la voy a llevar hacia adentro sin hacer nada en la parte interna. O sea que, fíjense. Voy a voltear hacia abajo y voy a pasar esta línea hasta ahí. Aquí lo que voy a hacer es llegar a 2/3 de mi ojo y no les voy a mentir, me quedó más grueso de lo que quería, pero tiene arreglo. Obviamente a mí se me ve medio raro porque no tengo la forma de ojos apta para este tipo de delineado, pero en alguien que tenga ojos redondos se va a difuminar perfectamente, se va a disimular. Pero en alguien que tenga ojos más redondos se va a disimular perfectamente la falta de delineador en la segunda mitad interna del ojo. Y para alargarla vamos a repetir los mismos pasos, solamente voy a seguir la línea natural de mi ojo y la voy a trazar un poquito más hacia afuera. Y después solamente me queda unirlo con todo lo demás, sin pasarme al pliegue, como siempre. Me voy a delinear este ojo, ahora sí como el derecho, para no verme tan rara, y ahorita vuelvo con ustedes. Por último, para quienes tienen los ojos como un poquito más caídos, como ojos tristes, también tengo para ustedes, pero tuve que hacerles un pequeño dibujito porque pues no hay forma de que yo pudiera replicar el delineado que ustedes tienen que hacer. Entonces van a pretender que esto está súper bien hecho. Aquí está. Nunca supe dibujar ojos, perdónenme. Van a tener que hacer el delineado un poquito más arriba de donde su ojo termina naturalmente. Entonces va a haber como un mini espacio entre la parte final de su ojo y donde empieza su delineado. Y esto va a hacer que como que tenga un lifting facial su ojo y que se lo delineen como, se vea como si una persona que tiene, ay, les digo que tengo mucha comezón en mi cara, como si una persona que tiene un ojo más horizontal. Entonces es lo que ustedes tienen que hacer. No, ahorita no tengo cómo replicarlo, pero espero que me hayan entendido con mi dibujito. Eso es todo por el video, espero haber sido lo más clara y concreta posible y que esto sirva para que a ustedes se les haga mucho más fácil y que se les simplifique todo el proceso de delinearse los ojos, que yo sé que puede ser tedioso, también para mí lo es, pero pues queremos vernos bien y dicen que la belleza cuesta. No se les olvide suscribirse también si quieren ver el video de mi cabello el sábado o si no quieren ver ese para cualquier video que venga en el futuro y que estén al pendiente en cuanto yo lo suba. Por favor díganme en los comentarios qué usan ustedes para delinear sus ojos, si una plumita, si gel, si brocha, y también pónganme específicamente qué, sobre todo si son de los de esponjita o los que son como que nada más le haces así y ya, porque quiero probar alguno de esos pero no sé cuál me convenga mejor. Muchísimas gracias por su apoyo y por todo lo que ustedes hacen, ya saben que los quiero muchísimo y nos vemos el sábado con, espero que menos comezón en mi cara y con un video nuevo.